¿Lo comprende? ¿Cuántos alaban a Dios? Esta noche hay un mensaje poderoso de parte de Dios para su vida y yo creo que lo reciba en el nombre de Jesús. Yo mencioné esta mañana el título del mensaje. ¿Cuál es el título del mensaje? No me acuerdo. Se me olvidó. Se me olvidó. ¿Cuál es el título del mensaje? Yo sé que no se le va a olvidar. Gloria al Señor. Porque hay cosas que a nosotros constantemente se nos olvida. Y la mente humana es frágil. La memoria es frágil. A todos nos ha pasado que en algún momento o varias veces por día olvidamos cosas. Olvidamos desde pequeñeces, como dice, ¿dónde está el celular? ¿Dónde está el celular o las llaves? Y comienza a buscar desesperadamente el celular y resulta que lo tiene en la mano. Lo tiene en la mano, lo comienza a buscar por todos lados o lo tiene en la bolsa. Comienza a buscar las llaves, maldice las llaves, reniega contra las llaves y odia al mundo, pelea con el marido y resulta que las tenía en la bolsa o las tenía en la mano, peor aún. ¿A nadie le ha pasado? No, solo los vivarachos vinen, no, solo a mi hermana Sandra le ha pasado, gloria al Señor. A mí sí me ha pasado, a mi padre solía pasarle con el control remoto. Maldecía al mundo, nos maldecía a todos, nos mandaba al infierno, al tártaro. Y luego se daba cuenta que los de la oración de la madrugada saben lo que es el tártaro. Y luego se daba cuenta que lo tenía en la mano. Desde olvidos pequeños hasta cosas ya de mayor responsabilidad. Padres que se les ha olvidado alguna vez ir a recoger al niño a la escuela o ir a recogerlo al soccer. ¿A cuánto se le ha quedado el niño en el soccer? Tenía que recogerlo a las 5 de la tarde y son las 9 de la noche. Y cuando llega el niño está ahí bajo la lluvia, esperando que lo recogieran. Y usted pasa por ahí y dice, gracias a Dios que la camioneta del Children's Family no pasó por aquí. Hasta olvidos más grandes. En mi país hay doctores que realizando una cirugía le han dejado a las personas entre las vísceras le han dejado tijeras, han dejado elementos de algodones, gasas. Aquí está la doctora con nosotros, a ella no le ha pasado, pero hay doctores en nuestros países que sí le han dejado cosas adentro. Cuando tenían más bien que quitar cosas, olvidaron cosas adentro del cuerpo y luego cuando le toman un X-ray, una radiografía, aparece ahí el objeto, el celular que se le había perdido al doctor. Cuando te alaban a Dios. No se desconcentre, todos los que están de pie, quisiera yo que se sienten. Gloria al Señor. Vamos a hablar hoy sobre los olvidos. Amén. Porque hay cosas que espiritualmente no se nos pueden olvidar. Y yo he mencionado en varias ocasiones que la mente es frágil. Ayer leía justamente un artículo muy interesante sobre el COVID. Usted dice, ay pastor, el COVID ya pasó, ya vamos a llegar al 2024. Mira, ya estamos a 3 meses del 2024, ¿ah? Y el COVID fue ¿qué año fue? 2020, 2020, 21, 22, 23, 24. Mire, y parece que fue ayer que pasó eso del COVID, que andábamos con la mascarilla, ¿verdad? Hasta para acostarnos, ¿sí? Y leía un artículo súper interesante sobre el COVID, que decía que una de las secuelas, uno de los daños que el COVID produjo es a nivel cerebral, a nivel, doctora, de la materia gris. Un artículo de la Universidad de Oxford decía que hubo una reducción en la mayoría de los pacientes, entre miles de pacientes que analizaron, que estudiaron, después del COVID, hubo una reducción del 0.2 hasta el 2% de la materia gris del cerebro. Se les achicó el cerebro. Usted dice, ay, pero un 2%, pastor. Sí, es una cifra enorme. Enorme cuando se trata de nuestro cerebro. Se achicó el cerebro. ¿Sabe en qué partes? Ahora me va a entender. ¿En qué áreas? En el olfato. ¿Cuántos perdieron parte del olfato? Entonces, la parte de la materia gris del olfato se dañó y se redujo, descubrieron ellos. Y la otra parte que se le redujo, que yo no sabía, es la memoria. Hubo gente que se le empezaron a olvidar las cosas, que dice, después de eso como que me cuesta memorizar. Dicen ellos que es recuperable. El asunto de la memoria, como el del olfato, es recuperable y con el paso del tiempo, dicen ellos que se iba regenerando. Han pasado
Han pasado ya, como les decía, casi 4 años y siento el olfato no se me ha recuperado todavía. ¿Sí? Todavía no, el olfato no se recupera. Entonces, en la medida que vaya pasando el tiempo, ¿verdad? Se van a ir restaurando, regenerando varias cosas. ¿Cuántos alaban a Dios? Qué interesante. Ahora hay hermanas que están diciendo, pastor, por eso mi marido está más bruto después del COVID. No, eso era un problema que ya venía desde varios años antes. Vamos a ir a la palabra. Génesis capítulo 40, versículo 14. Olvidos que son cotidianos y olvidos que no son tan graves y olvidos que son tremendamente graves. Génesis capítulo 40, versículo 14 en adelante. Dios bendiga a los padres de mi hermano Andrés. Mira cuántos conocen. Levante su mano los padres de mi hermano Andrés. A ver, ahí está, mira, ¿quiénes no los conocen? Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios los bendiga por estar más seguidos. Yo sé que vienen, pero hasta últimamente están viniendo más seguidos. Gloria al Señor. Así que es un agrado, un privilegio siempre que estén en nuestro medio. Pónganse de pie todos, vamos a leer la palabra de Dios. La mamá de mi hermano también, gloria al Señor. La mamá de mi hermano Ronald, que también está viniendo más seguido. Gloria al Señor. Dios la bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros. Amén. Génesis capítulo 40, versículo 14, dice así la palabra de Dios: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canasto sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en la mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Verso 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por este momento. Gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído, oh Rey de Gloria. Rogamos, Señor, que ahora tu Santo Espíritu ministre en nuestras vidas, en nuestros corazones. Háblanos, Señor Jesús, que tu pueblo oye. Háblanos, Señor Jesús, que nuestro oído está presto, dispuesto, Señor, para escucharte hablar. No hay nada mejor que tu palabra. No hay nada más dulce que tu palabra, Señor. Permite que estos breves momentos, estos breves minutos, Señor, que vamos a escuchar, podamos estar completamente atentos. Quita toda interrupción, Señor Jesús. Quita todo obstáculo, Padre, que se interponga a que tu palabra sea predicada. Señor, queremos recibir. Hemos venido a recibir. Hemos venido a ser alimentados. Y sabemos que tú no dejarás que ninguno de nosotros nos vayamos de aquí, Señor Jesús, sin recibir lo que tú tenías para nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Gloria al Señor. En este pasaje que acabamos de leer, como usted se habrá dado cuenta, habla acerca de la vida de José, el momento en que José había pasado 13 años en la cárcel. 13 años fueron los que José estuvo en la cárcel, acusado de harassment, de acoso en contra de la esposa de un hombre llamado Potifar, que era en la casa del cual él trabajaba. Dicha esta acusación, José fue enviado a la cárcel durante 13 años. 13 años, un pedazo, parte grande de su vida siendo un joven. Y estando en esa cárcel, se le dio la oportunidad de interpretar los sueños de
el que había sido el panadero del rey y del copero del rey, que también habían sido puestos allí juntamente con él encarcelados. José interpretó los sueños y la interpretación que José le dio se cumplió. El panadero fue, como lo leímos, fue colgado en la horca, y el copero fue restituido en su cargo, fue devuelto en el cargo en el cual él estaba inicialmente. Y José le había hecho un requerimiento. José le había pedido expresamente al copero que cuando fuera restituido en su cargo, le hiciera mención, le dijera al rey: pucha, allá en la cárcel yo conocí a un muchacho que interpretaba los sueños. Yo conocí a uno que me interpretó mi sueño y así fue, así funcionó, así pasó. Me dijo las cosas como eran, que le hiciera propaganda, que le hiciera publicidad. Era lo que José le había pedido. Sin embargo, en el verso 23, ahí en el que está en la pantalla, dice que este hombre, el jefe de los coperos, no se acordó de José, sino que se olvidó. Primer error que cometemos, primer olvido que cometemos los seres humanos es confiar en las personas, confiar en otras personas. Dice la Escritura: maldito el hombre que confía en el hombre. Esto aplica para todos, aplica para familia, para hermanitos, la hermanita, no importa si es creyente o no creyente, porque hay gente que no creyente y que es mucho más confiable, resultan ser mucho más fiables y mucho más honestos que los creyentes, ¿ah? ¿Cuántos alguna vez han sido estafados por un creyente? Yo he sido estafado por creyente, por personas que dicen que son creyentes. Entonces, o engañados, o que te hayan mentido, o etcétera. Entonces, maldito el hombre que confía en el hombre. Hay gente que ha sufrido tremendas decepciones de parte de sus padres, o palabras negativas. Hay cosas que tenemos que olvidar, hay cosas que tenemos que perdonar, y de eso vamos a hablar un poco más adelante, porque la memoria tiene una capacidad, según otro artículo que también leía durante esta semana. La memoria está ligada a las emociones. Decíamos durante una de las transmisiones de esta madrugada que los pensamientos, a ver, ¿cuántos se acuerdan? Yo le dije que se los iba a preguntar, hermana Carla. ¿Cuántos pensamientos tiene aproximadamente el hombre por día? Alrededor de 6.200 pensamientos por día. De ahí para arriba. El que menos piensa tiene 6.200, pero de ahí para arriba. Esos pensamientos son desde voy a lavarme los dientes hasta una decisión importante que tenemos que tomar. Dicen algunos que las personas estresadas, o las personas que repiensan o repensamos las cosas, eso que pensamos en más de una cosa a la vez, se puede llegar a tener hasta 70.000 pensamientos. Pero la cuota mínima es 6.200. De ahí para arriba. De esos pensamientos, entre todos esos pensamientos hay, como les decía, de cosas cotidianas, pasan pensamientos de voy a cruzar la calle, algunos son en piloto automático, hay cosas que tenemos que hacer y que nuestro cerebro las ha adquirido por repetición, por lo tanto no le implican a usted un gran trabajo. Por ejemplo, abrocharse los zapatos, usted ya no tiene que recordar, era una vuelta para acá, el nudo de la corbata, yo ya sé cómo hacer mi nudo de la corbata sin mirar. Entonces no es algo que tenga que pensar, voy a dar una vuelta a la izquierda y luego una vuelta a la derecha. No, eso está, no sé cómo lo hago, pero lo hago. Como usted se hace el nudo de los zapatos. Entonces es algo que se ha adquirido por repetición, que uno no recuerda cuando lo aprendió, y también es difícil enseñarlo porque no sabe cómo hacerlo. Técnicamente no sabe cómo explicarlo. ¿Le ha pasado alguna vez que usted sabe hacer algo pero no puede enseñarlo? A mí me pasa mucho en la música. Yo tengo muchos amigos músicos que en mi país, no acá, que son buenísimos en lo que hacen, pero dicen: yo no tengo paciencia para enseñar. Yo sé tocar, pero no sé enseñar. Si trato de enseñarle a una persona, a los 5 minutos me dan ganas de arrancarle la cabeza, porque no tengo la paciencia para hacer. Y sí, es verdad, enseñarle a una persona un instrumento requiere de mucha paciencia. Entonces la educación es algo que hay que saber. Hay que saber cómo. Una cosa es saber hacer algo. ¿A usted en su trabajo no le ha tocado enseñarle a un nuevo? Hay gente que tiene paciencia para enseñarle a los nuevos, y hay gente que definitivamente no tiene paciencia. Generalmente los que son capaces de enseñarle a un nuevo son poquitos, porque el resto apenas puede con su carga laboral, apenas puede con su trabajo. Entonces, decía este médico
psiquiatra, que en la manera en el reportaje que leía durante esta semana, dice que hay cosas que olvidamos porque para nuestra mente en ese momento no eran importantes. Estoy seguro que usted hay muchas cosas de su infancia o de su escolaridad, de su época escolar, que no se acuerda. Pero sí se acuerda del primer noviecito o noviecita que tuvo, ¿sí o no? Ay, no, pastor, yo no me acuerdo. ¿Ah? Así ya esté bajo tierra, usted se acuerda de ese primer novio o novia, o que fue importante, o que marcó su vida. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ese recuerdo, usted recuerda seguramente hasta la casa, si vivía por ahí cerca de donde usted seguramente recuerda hasta la casa en donde esa persona vivía. Recuerda los cercos de alambre, esos que son para las vacas, que usted tenía que pasar por entre medio y que se rajuñaba toda, ¿verdad? Pero llegaba a la casa y que luego al regresar, porque había salido sin permiso, le daban una paliza a usted, ¿verdad? Por haber salido sin el permiso de sus padres, etcétera. Todas esas cosas. Hay eventos que son más fáciles de recordar porque la memoria siempre es efectiva cuando está ligada a un sentimiento. Es por eso que usted se acuerda también de un accidente que ha tenido. Estoy seguro que si usted ha tenido un accidente fuerte, usted no se olvida de eso, a pesar de que pasen los años. Una cirugía, una enfermedad grave suya o de un familiar. Hay eventos que quedan grabados en gramas cerebrales, se llama eso. En lugares profundos, quedan tallados, como cuando usted escribe en una piedra. No se olvidan. ¿Por qué? Porque están ligados a las emociones. Por ejemplo, si a alguien se le acostumbra a dejar la estufa encendida. Hay gente aquí que acostumbra a dejar la estufa encendida, se le olvida la hornilla encendida, sumamente peligroso. Entonces, se me olvidó dejar la hornilla. O la puerta abierta. Yo conozco gente que se le queda la puerta abierta de la casa sin trabar. Hermano, viviendo en una zona de las más peligrosas de esta ciudad, es sumamente complicado que se te queden las puertas abiertas, así que cualquiera puede entrar y robarme uno de mis perros. Entonces, es complicado. ¿Qué pasa? Que la persona que deja la hornilla encendida, por ejemplo, cuando ya se le olvida una vez, se le olvida 3 veces, se le olvida 4 veces, 10 veces, pero ya cuando se le empieza a incendiar algo alrededor, no se le va a volver a olvidar. ¿Por qué? Porque eso ya le agitó las emociones y vio que casi se le quemó la casa. Entonces recapacitó sobre eso y estoy seguro que ya no va a revisar 10 veces antes de salir de la casa, si es necesario, que no se le haya olvidado apagar la hornilla. Lo mismo la puerta. Si le entraron a robar, es capaz de poner rejas, candados, esos candados como de Drácula, ¿verdad? Que usan en nuestro país, es gigantesco, que le ponen a las puertas para que nadie entre. Y va a revisar 10 veces si la puerta está bien cerrada. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hubo un hecho traumático o porque hubo una emoción ligada a ese evento. Por lo tanto, hace que recuerde de manera negativa, como le enseñamos a los niños. Si pones la mano ahí te vas a quemar, si te subes ahí te vas a caer, hasta que y se sigue subiendo y se sigue subiendo hasta que verdaderamente se cae. ¡Guau, guau, guau, guau! Y ya aprendió que la próxima vez que se suba ahí tiene que tener cuidado, o que en su defecto no debe subirse. Lo que quiero decir es que la memoria siempre está asociada de mejor manera, queda mejor grabada cuando está conectada a las emociones. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, el primer error, uno de los errores que José cometió fue confiar en el hombre. José había confiado en el jefe de los coperos y le había dicho que se acordara de él. Y le dijo, haz mención de mí a Faraón para que me saques de esta casa. Miren el verso 14. Le dice, para que me saques de esta casa. Él pensaba que el copero lo podía sacar, pero el que lo iba a sacar, y que definitivamente en el tiempo de Dios estaban los planes de Dios sacarlo de ahí. Pero ¿sabe cuánto tiempo se olvidó? 2 años. Pasar de ese momento en que le interpretó el sueño al momento en que se acordó este hombre, porque finalmente se acordó cuando Faraón tuvo un sueño y no había entre toda su gente, entre todo su séquito, no había ninguno que pudiera interpretarle el sueño que él había tenido, y esto le turbaba. Ahí fue cuando el copero se acordó, pero ya habían pasado 2 años, no 2 años en su casa, 2 años en la cárcel, 2 años más.
¿Quién de nosotros, de los que hemos estado en la cárcel? A ver, yo sé que nadie va a levantar la mano, pero ¿cuántos hemos estado en la cárcel? Aquí, 1, 2, 3, 4. Mira qué bueno que levantan la mano, 5. Yo también estuve en la cárcel. No en la cárcel de migración, en la cárcel por otra cosa. Entonces, cuando a ninguno de nosotros nos hubiera dicho, nos hubiera caído bien que nos hubieran dicho, oye, te vas a tener que quedar, you have to stay 2 more years in here. Tienes que quedarte 2 añitos más acá. A ninguno de nosotros nos hubiera hecho gracia eso. No es 1 ni 2 días, son 2 años más. Fueron 2 años que a él se le olvidaron. Hay gente aquí, y ahora voy a entrar en la palabra, hay gente aquí que lo han olvidado por más de 2 años. Por más de 2 años lo han olvidado. Pero Dios no se olvida de ti. Y en el tiempo de Dios, no importa cuánto te hayan dado la espalda, hermano, yo no me canso de decir esto. No importa cuánto te hayan dado la espalda y no importa cuánto tiempo te hayan olvidado, hay un Dios que siempre se acuerda de ti. Hay un Dios que te tiene esculpido en la palma de su mano. Y aunque la gente se olvide, Él está presente. Aunque tus hijos o tu madre se olvide, Dios está pendiente. ¿Sí? Hay madres que se olvidan de sus hijos, aunque usted no lo crea. Ay, aquí todas somos buenas madres. Yo sé, pero hay madres que se olvidan de sus hijos. ¿Cuántos alaban a Dios? O hay hijos que se olvidan de su madre, lo cual es mucho más común, más frecuente. Entonces, lo que José no sabía era que a su tiempo Dios iba a cumplir. Mira a la persona que está a su lado y dígale, a su tiempo Dios va a cumplir. A su tiempo Dios te va a sacar de la cárcel. Porque hay gente que vive en prisiones. Hay gente que vive en cárceles de depresión. Hay gente que vive en cárceles de ansiedad. Solo la persona que ha pasado por depresiones, por ansiedades, sabe que eso es como una cárcel. La persona tiene su carro, tiene libertad, puede ir a donde quiera, pero se siente preso, se siente estancado. Si usted alguna vez estuvo en una relación obsesiva, en un matrimonio posesivo, se dará cuenta que es una cárcel, que es una prisión. ¿Cuántos alaban a Dios? Wow. No voy a meterme ahí, porque hay varios versículos. Este tema es largo. ¿Cuántos tienen tiempo esta noche? ¿Puedo predicar 2 horas? ¿Sí? Isaías capítulo 43, verso 18. Mire, ya tengo casi media hora y todavía no empiezo. Ni un solo amén. Isaías 43, 18. Profeta Isaías. ¿Isaías es profeta mayor o menor? A ver, los del estudio bíblico. Mayor. Isaías 43, ¿verso qué? Verso 18. Dice así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez, diga conmigo, otra vez abriré camino, dice el Señor, en el desierto y ríos en la soledad. Yo hice mención de este versículo en una de las prédicas de la semana pasada. ¿Sí o no? ¿Cuántos se acuerdan de la prédica de las palmeras? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba la prédica de las palmeras? Lengua amarga. No lengua larga, lengua amarga se llama. Sí, ahí sí hablamos de las 70 palmeras y de las aguas, ¿se acuerdan? Y ahí hicimos mención de esto. Dios hará algo nuevo. El Señor, usted que ha pasado tremendas luchas, tremendas pruebas, tremendas dificultades, usted que ha sido marcado por traumas, la pastora predicaba poderosamente y hubo una gran liberaciones, varias liberaciones durante uno de los días de la semana pasada, cuando la pastora hablaba acerca de los traumas de la niñez y todas esas cosas. De esas cosas, amados, tenemos que olvidarnos. Sabemos que es tremendamente difícil, pero nosotros decidimos si soltar, nosotros decidimos deshacernos de esas cosas o olvidarnos completamente. Le voy a poner un ejemplo. Dice la Escritura que el Señor, cuando nos perdona, se olvida de nuestros pecados. ¿Cuántos han escuchado ese pasaje? El Señor, cuando te perdona, se olvida. Pero Dios es omnisciente. Ahí hay una disyuntiva, porque el Señor es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que el Señor todo lo conoce, ¿verdad? Y si todo lo conoce, hay cosas que no puede olvidar. Por lo tanto, dicen los estudiosos que la traducción correcta de esta palabra en hebreo es que el Señor decide olvidar dentro de su conocimiento. El Señor sabe lo que
lo que hicimos. El Señor sabe los errores que cometemos. Por eso decía esta mañana que todos necesitamos arrepentirnos. Todos necesitamos pedir perdón. Hay gente por ahí que le encanta andar acusando: pecador, pecador, te vas al infierno, te vas al tártaro, tú eres pecador, tú eres pecadora, etcétera. Y menos ellos. ¿Ah? Yo le decía a la gente en la mañana: no. Todos necesitamos día a día arrepentirnos. Yo no me voy a poner la sotana como el cura y la gorrita, Señor reprenda al diablo, venga a confesarse, porque yo no soy ningún santo. Día a día necesitamos arrepentirnos. Amén. Los únicos santos que están aquí, bueno, no hay ninguno de los dos hoy, pero hay solamente 2 santos aquí en la iglesia. Y no son de yeso, no son de yeso. Señor. Entonces, el Señor te dice: elige no acordarte. Pasos para superar un trauma. Pasos para, y esto está súper comprobado por la ciencia incluso, pasos para superar un trauma: soltar, perdonar y soltar. Perdonar y dejar ir. Tu promesa cabe en una canasta. ¿Cuántos se acuerdan de esa prédica? Hay que soltar en las manos del Señor. Es necesario. Una vez que usted perdona, usted puede soltar. Si hay falta de perdón, eso siempre va a estar recurriendo en su mente, va a estar siendo manoseado allí en su mente. Rumiado se llama en términos psicológicos, rumiar un pensamiento. Rumiar es masticar, es darle vueltas allí a algo que ya está remasticado. Y mucha gente hace eso con sus pensamientos. Y decía uno de estos médicos que cada vez que nosotros, hay un archivo, hay un lugar de archivo que se llama el hipotálamo, el lugar en donde se guardan todos nuestros pensamientos, todos nuestros recuerdos. Es una zona del cerebro en donde se almacena todo eso como un cajón de archivos. Y decían que cada vez que nosotros tomamos un recuerdo antiguo de nuestra infancia o de nuestra mente, lo manoseamos, lo pensamos, lo rumiamos, y cuando lo volvemos a dejar en ese lugar, no se distraiga, y cuando lo vemos a dejar en ese lugar, no lo dejamos como está, ya lo cambiamos, ya alteramos ese recuerdo cada vez que lo repensamos. ¿A cuánto le pasó alguna vez que tuvieron la oportunidad de regresar a la sala, por ejemplo, al aula de clases, a la sala de clases? ¿Cuántos regresaron alguna vez a la sala de clases en donde estudiaron? ¿Regresaron años después? ¿O regresaron a las calles? Mi hermana Carla hace poco pudo regresar ahí me imagino por el barrio por donde nació, por donde creció, y lo miró completamente diferente, ¿sí o no? Hay cosas que estaban iguales, pero decía: cuando niña este monumento me parecía mucho más grande, esta calle me parecía mucho más ancha cuando yo caminaba. ¿Por qué? Porque nuestra percepción ha cambiado, y ahora que trajo a memoria ese recuerdo antiguo, ya lo tocó, y como tocó ese recuerdo, lo cambió, lo transformó. Es por eso que te cambian las versiones. Cuando alguien dijo algo sobre ti y pasa de persona a persona a persona, el chisme al final lo aumentaron de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque varias personas manosearon el chisme. En realidad no era tan grave, pero por cuanto más personas pasa, más se manipula, más crece, más se aumenta. Cada quien le pone su sazón al chisme. Señor reprenda al diablo. Yo sé que usted no sabe de esto porque aquí en esta congregación no hay chisme. Entonces, eso pasa por allá en otras iglesias. Pero para que usted sepa más o menos cómo funciona la mecánica del chisme. Gloria al Señor. Mire, entonces el Señor te dice: no te acuerdes de las cosas pasadas, porque yo voy a hacer algo nuevo. ¿Cuántos dicen: yo decido olvidar lo malo que ha pasado sobre mi vida? Yo decido perdonar a aquellos que me han ofendido. Yo decido perdonar a aquellos que me han dañado. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer algo nuevo. ¿Cuántas veces pasaba que tu padre o tu madre, para comprarte algo nuevo, te pedía que le entregaras o te pedía que botaras lo antiguo, lo viejo? Ya deja esa chamarra vieja, te voy a comprar una nueva. Y le botaba, le tiraba la antigua. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted la mayoría de nosotros, para meter la refrigeradora, para meter una refrigeradora nueva, ¿qué tenemos que hacer con la vieja? Botarla, tirarla para afuera. Si vive en la pequeña Habana, el colchón, la silla, las mesas, la ropa vieja, todo a la calle. Bien, ahora es problema de la ciudad, ¿verdad? Y se hace una ruma en la esquina que usted pasa, y la gallina ahí picando el. Entonces, para mi abuela, mi otra abuela, no la abuela de la que yo siempre les hablo, mi otra abuela, esa abuela es creyente devota, todavía está viva.
una mujer fiel a Dios, una mujer de oración. Me imagino que está orando por mí. Y bueno, ella siempre oraba por todos, pero se olvidaba a veces de los nombres y confundía los nombres de sus hijos. Decía Samuel, Isaac, David, al que tenía otro nombre. Porque nuestra memoria es frágil, nuestra memoria con los años se va deteriorando, nuestra memoria con los años se va dañando. Y ella tenía, me acuerdo cuando yo era niño, una refrigeradora nueva, pero no había querido deshacerse de la refrigeradora que estaba dañada. Y la refrigeradora que estaba dañada, que seguramente todavía está ahí, la tenía en la cocina y la usaba. No enfriaba, por supuesto. ¿Para qué te sirve una refrigeradora que enfría? En su lógica ella pensó que le iba a servir como armario y comenzaba a guardar ahí cosas que no necesitaban congelación, como por ejemplo los fideos, los espaguetis, el arroz. Todas esas cosas las comenzaba a meter ahí y lo usaba como alacena, como armario. La refrigeradora vieja. La refrigeradora que ya no enfría, en nuestra lógica, tiene que tirarse. Así muchas veces en nuestra mente mantenemos cosas que ya no nos sirven. Nos encanta retener cosas que ya no tienen uso, que no son para eso. Una refrigeradora no es para guardar víveres. Y a veces en nuestra mente ocupamos espacio que corresponde a las cosas de Dios. Ocupamos espacio que corresponde a nuestra familia con recuerdos del pasado, con recuerdos inútiles. Comienza a analizar su mente y comienza a pensar si en su mente hay más cosas negativas que positivas, o hay más cosas de Dios que de nada. Yo lo decía en una de las transmisiones de la madrugada, que todo pensamiento debemos arrastrarlo a la obediencia de Cristo Jesús. Por eso es importante que usted esté cada día conectado con Dios. Por eso es importante que cada día usted esté ahí en la madrugada al pie del cañón. Porque a esa hora nuestra mente está más receptiva. A esa hora usted se conecta con Dios. Y es muy probable que durante horas del día esté pensando en eso. No tengo tiempo para profundizar en eso ahora, pero nuestra memoria es mucho más susceptible a recibir información durante horas de la mañana que durante horas de la tarde. A esta hora que me está escuchando usted, 8:19 de la tarde, muchos ya están cansados. Pastor, es que es domingo y trabajé. Hoy es domingo, se levantó a la hora del ñafle, pero todavía está cansado. Porque a esta hora le da un cansancio, está programado para tener un cansancio y se está quedando dormido. La cabeza ya le va bajando, yo veo cómo le va bajando de a poco y ya le va a llegar aquí a la entrepierna, a la cabeza del cansancio, porque se está quedando dormido ahí en la silla o hacia el lado. ¿Por qué? Porque a esa hora dice, ay pastor, a mí después de las 8 ya me empieza a dar sueño. Entonces, nuestra memoria se va alterando, nuestra memoria va cambiando y hay factores que van robando nuestra memoria. Pero en esta noche nos vamos a deshacer de toda cosa que nos impide, de toda cosa que nos ocupa espacio, la vamos a comenzar a sacar fuera en el nombre de Jesús. Hay alguien que diga, yo creo en esas cosas nuevas que Dios va a hacer, yo creo en lo nuevo que Dios va a hacer. Oh, el Señor dice, tú la conocerás, yo te daré a conocer las cosas nuevas que tú vas a hacer. Es por eso que usted está aquí. Hoy Dios te va a mostrar lo nuevo que Él va a hacer sobre tu vida. Dios te va a mostrar, los que estaban en la alabanza se dieron cuenta que el Señor les habló a través de la alabanza. Y te dijo que se estaban moviendo las aguas en tu casa. Que cuando las aguas se mueven algo va a pasar. Hay alguien que lo crea, que las aguas se van a comenzar a mover en el nombre de Jesús. Eso es lo nuevo. Eso es parte de lo nuevo que Dios hará en esta casa. Eso es parte de alguien debería estar adorando a Dios. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Si usted se ha sentido sola, si usted se ha sentido solo, Dios es tu compañero. Dios es el que está contigo. Y Él abre ríos en medio de la sequedad. ¿Cuántos alaban a Dios? Isaías 49, 14. Mire lo que dijo Sión, mire lo que decía el pueblo. El pueblo en medio de la cautividad, del pueblo cuando estaba en sufrimiento. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. El mismo pueblo de Dios, el propio pueblo de Dios dijo, el Señor se olvidó de mí, el Señor me abandonó. Claro, porque sabían que habían pecado y por su pecado habían sido desechados, apartados
de la presencia de Dios. Cada vez que el pueblo pecaba, cada vez que el pueblo se volvía en pos de dioses ajenos, el Señor los entregaba en manos de sus enemigos para que los sacudieran como trapo viejo, y le comenzaban a pasar cosas malas, porque era parte de la promesa de Dios desde el principio, en el Éxodo: si obedecieres a la voz del Señor, si hicieres caso a mis mandamientos, yo te voy a bendecir, pero si no, te va a pasar esto, esto y esto. ¿Cuántos alaban a Dios? Las cosas, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y yo doy gracias a Dios porque en esta casa Dios ha formado corazones perseverantes. Dios ha formado gente perseverante. Hay gente que yo veo hoy y que son algo completamente distinto a lo que yo conocí. Son completamente diferentes a como al primer día en que llegaron a la casa de Dios. Porque Dios en este lugar ha transformado su vida. Dios ha transformado sus corazones. Proceso tras proceso, dificultad tras dificultad. El desierto es lo que nos transforma. Yo escuchaba mencionar a alguien el otro día, no recuerdo, pero decía: tal persona no quiere venir a la iglesia porque desde que comenzó a venir a la iglesia le han comenzado a pasar cosas. Yo decía: por supuesto, porque el diablo no quiere que esa persona venga. Entonces va a intentar poner tropiezos para evitar que la persona llegue, para que se aleje, para que diga: mejor estaba como estaba antes, mejor estaba como estaba en el mundo. Y el diablo: sí, eso es. No sé, para que des pie atrás, para que ya no sigas en este camino. ¿Cuántos alaban a Dios? A todos nos pasó eso. A todos se nos presentaron luchas cuando intentamos seguir a Cristo, cuando comenzamos. O una persona que lleva años en la iglesia pero se quiere comprometer verdaderamente con Dios, se quiere poner firme en las cosas de Dios. En ese momento se le van a levantar luchas. O comienza a servir en alguna de las áreas de las iglesias. ¿A cuánto se le levantó el enemigo cuando comenzaron a servir? Cuando fueron colocados en lugares porque así pasa, porque el enemigo no quiere que usted permanezca, ni mucho menos que sirva a Dios. A cada uno de los que sirven en esta casa, yo le digo, son parte fundamental de esta obra. Aunque usted vea este lugar pequeño, que usted vea poca gente, está todo muy bien organizado. Cada uno tiene su función, tiene su trabajo, tiene su responsabilidad. Y eso es lo que Dios quiere. Amén. Sea por una persona que venga, todo el equipo va a estar aquí. Sea por una persona que venga a los servicios. Mi hermano Freddy lo va a recibir en la puerta. Ahí va a estar mi hermano Andrés en la consola para que haya un buen sonido. Aquí van a estar las cantantes, los músicos, aquí van a estar las danzarinas. Porque hay un compromiso de parte de Dios. Y eso es lo que Dios ha hecho en los corazones, en la vida de cada uno. Y hizo un tratamiento personal. ¿Cuántos están dispuestos a servir a Dios? A trabajar en la obra de Dios. Somos tan buenos para trabajar en el trabajo material porque hay cash, ¿verdad? Y Dios paga mucho mejor. Solo 2 o 3 lo creen, pero Dios paga mucho mejor. Cada vez que usted sirve a Dios hay recompensa. Isaías capítulo 49, versículo 14. Pero Sión me dijo: Jehová, el Señor se olvidó de mí. Y la respuesta del Señor en el verso 15: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Estoy seguro que ninguno de las que son o han sido madres se han olvidado. Ni aún de aquellos abortos espontáneos que usted alguna vez tuvo. Abortos espontáneos cuando se te cae, que generalmente entre el 0 y el tercer mes es muy común un aborto espontáneo, es decir, que el embarazo no funcione, que caiga solito. Eso es muy frecuente. Pero si usted supo que usted estaba embarazada, usted tiene memoria de eso, ¿sí o no? ¿Usted se acuerda de eso? Ay, estaba embarazada y me había olvidado que estaba embarazada. No, eso no pasa. El Señor dice: ¿se olvidará? Por supuesto que no. Pero aunque ella se olvidare, aunque una madre, que es uno de los amores más grandes que nosotros conocemos aquí en la tierra, aunque una madre se olvidare de lo que ha dado a luz, yo no me olvidaré, dice el Señor. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo a su pueblo, en lo que está pasando ahora, no es que yo me haya olvidado de ti, no es que yo sea malo, no es que yo te haya puesto en esto, sino que a su tiempo te voy a levantar, a su tiempo te voy a restaurar. Espera el tiempo, espera el tiempo,
tiempo. Tal vez ahora te ves acabado, tal vez ahora te ves triste, tal vez ahora te ves angustiado. Es una temporada, te dice el Señor. Es una temporada y toda temporada pasa. Es un huracán y los huracanes pasan. Son vientos y los vientos pasan. Pero después del viento de tempestad viene viento de gloria. Después del tiempo de tempestad, yo vine a decirle a alguien de parte de Dios, después de la tormenta viene la gloria de Dios. Viene tiempo de bonanza. Hemos hablado sobre los tiempos de bonanza. Y hay gente que los está viendo ahora mismo. Después de tanta tormenta están viendo la calma. Después de tanta tormenta están viendo los tiempos de bonanza. Siempre lo he dicho, uno de los animales con fama de ser más cobarde es la gallina, ¿verdad? Cuando alguien es muy cobarde, ¿cómo lo dicen? Gallina. Pero ¿cuántos de ustedes? Yo sé que ustedes no las conocen, porque ninguno, todos nacimos acá y la mayoría no vivimos en la pequeña Habana, ¿verdad? Ni en Alapana, en donde hay gallinas donde quiera. Pero ¿alguna vez usted ha tratado de acercarse a una gallina que tiene polluelos pequeños? ¿Qué pasa? La gallina es violenta, la gallina es capaz de sacarte los ojos, siendo uno de los animales conocidos por ser más cobarde. Porque usted dice, ay, quiero ver el pollito que está pequeño. No te va a dejar agarrar el pollito pequeño, te va a costar mucho. Tienes que matar a la gallina para poder agarrar el polluelo pequeño. ¿Por qué? Porque ella cobra valor, ella defiende y los protege debajo de sus alas. El amor del Señor es infinito. El amor del Señor, y el Señor es todopoderoso. Wow, Él te guarda, Él te cuida. Dice que eres la niña de los ojos del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Él no se ha olvidado de ti. Solo 2 o 3 lo entendieron. Él no se ha olvidado de ti, sea lo que sea que usted esté pasando en su vida ahora. Dice el Señor, aunque se olvide el mundo, aunque te olvide la gente, como olvidaron a José, yo no me olvido de ti. La buena noticia es que la gente dice, sí, yo me acuerdo de ti, pero no hago nada. Usted se acuerda de su madre allá en su país, o de sus hermanos, y se acuerda todo el tiempo, pero no les manda. Y si les manda, le dicen que muy poco. Me manda 100 si vos lo recoges con pala. 100 es muy poquito, dicen ellos. Bueno, entonces aparte se quejan, ¿verdad? Si no le das se quejan, y si le das se quejan que es muy poco. En fin, como quiera, la gente se olvida de lo bueno, la gente se olvida de ti, pero Dios no se olvida. ¿Cuántos alaban a Dios? Último pasaje, porque lo veo que ya se está durmiendo. ¿Sigo o paro? Amén. Ya, si me dijeron que siga 1 hora más. Ok, Hebreos capítulo 6, verso 10. Hebreos 6, 10. Dice así, Hebreos 6:10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Cuántos alaban a Dios? Cada vez que usted sirve en la casa de Dios, cada vez que usted sirve a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, cada vez que usted dispone sus recursos para bendecir una obra de Dios, una casa de Dios, Dios le está bendiciendo. Dios no es injusto para olvidar lo que usted ha hecho. Usted que sirvió en su país, ¿cuántos sirvieron en sus países, en una iglesia, cuando eran niños, cuando eran jóvenes? Dios no se ha olvidado de eso. Dios traerá su recompensa. Dios no es injusto para olvidar. El hombre olvida, pero Dios no. ¿Cuántos alaban a Dios? Ya tenemos claro que Dios no olvida absolutamente nada. Ya tenemos claro, ok, pastor, yo entiendo que Dios no se olvida de mí. Entonces, ¿qué tenemos que olvidar? Nosotros. Por eso esta prédica se llama Se me olvidó. Son más las cosas que tenemos que olvidar que las cosas que tenemos que recordar. Porque generalmente nos acordamos más de lo malo que de lo bueno. Y esto lo he dicho muchas veces. La memoria del hombre y de la mujer es así, funciona así. Por eso la mujer cuando se enoja se comienza a acordar de todas las cosas malas. ¿Y te acuerdas en lo que me hiciste el 2008? El 2008, el 94. Y todavía se acuerda de eso. ¿Por qué? Porque le comienzan a bajar los pensamientos, se comienza a acordar.
Y se comienza a acordar de todas las cosas negativas, de todas las cosas malas. ¿Por qué? Porque la memoria retuvo, algo quedó ahí grabado en las engramas durante muchos años. Y nuestra memoria está hecha para recordar más eventos malos que eventos buenos. Entonces vamos a aplicar esta palabra de olvidarnos de las cosas pasadas, de perdonar, de soltar, de dejar ir y de comenzar a recordarnos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Comenzar a recordar las promesas de Dios. Si hay algo que hacemos durante las oraciones de la madrugada, es día a día recordarle las promesas. Te recordamos las promesas de Dios. Te recordamos lo que Dios va a hacer, porque sabemos lo que Dios va a hacer, porque lo creemos, porque aunque yo no vea nada, yo sigo orando por lo que Dios va a hacer en su vida. Aunque todavía no veamos transformación, yo sé que Dios va a transformar a ese hombre. Yo sé que Dios va a transformar a esa mujer. Yo sé que Dios que la obra que Él ha comenzado la perfeccionará. ¿Por qué? Porque en medio de los problemas, en medio de la opresión, se nos olvidan las promesas. Y el Señor constantemente, Dios lo hacía de esta manera. El Señor constantemente a su pueblo le estaba recordando sus promesas. Por eso el salmista decía: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y él mismo se recordaba y decía: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y si Dios lo hizo, Dios lo hará una vez más. Si Dios te sanó cuando estabas enfermo, Dios te restaurará yo no sé si hay alguien que lo cree, pero Dios traerá sanidad para tu vida. Si Dios te salvó, Dios también si Dios te trajo a este país, Dios te proveerá lo necesario. Y aunque estés sin trabajo, Dios te va a bendecir. Y aunque haya escasez, absolutamente nada te va a faltar. Hay gente que ha llegado aquí con el carro empty, sin gasolina, pero han venido a la casa de Dios y han podido rodar, han podido andar mucho más de lo que pensaban. Hay gente que Dios le ha provisto estando su tarjeta vacía, su cuenta vacía. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay gente que los alimentos en las neveras se le han multiplicado, que los recursos se lo han multiplicado. Y ni hablar de sanidades. Hemos visto sanidades automáticas, como la del hermano Luciano hace poco, la pastora, el testimonio que contaba ayer. Todos sabemos que un cuadro gripal, ahí está la doctora, un cuadro gripal se aloja en el organismo durante 7 días, y una vez que ha sido incubado, se queda ahí, y todas las pastillitas que usted pueda tomarse sirven nada más que para paliar un poco los malestares característicos de la gripe. Pero la gripe se queda ahí y tiene que cumplir su ciclo de incubación y de desarrollo hasta que es eliminada por los mecanismos naturales que usted ya sabe del cuerpo que eliminamos, hasta que se termina de eliminar el virus. Ya usted es liberado de eso, pero el Señor acaba en 2 días, el Señor acaba en 3 días y no queda rastro, no queda rastro de enfermedad. Dios restaura lo que sea cual sea la enfermedad que usted tenga. Dios tiene poder, pero hay que tener fe, hay que tener una fe inquebrantable, hay que tener una fe para decir: yo voy a levantarme a predicar, yo voy a levantarme a hacer la obra de Dios, yo voy a levantarme. Siempre le digo: venga aunque esté enfermo, venga, aunque esté cansado, venga. Aunque venga de rastra, venga, porque en este lugar Dios lo va a levantar. Olvídate del problema. Si hay algo de lo cual tienes que olvidarte, es de los... ¿Cuántas veces le ha pasado que no puede dormir? Hay gente que no puede dormir porque se acuesta y comienza a dar vueltas en la cama. Y lo que me dijo esta mujer en el trabajo hoy debería haberle respondido esto. Oye, lo que me pasó hoy, debería haber hecho esto. Así le voy a decir. Y se da vuelta y lo piensa y para allá. Y la próxima vez y no pasa nada. Al otro día llega: hola, nada, y no le dice nada. Después que se pasó toda la noche pensando cómo la iba a matar, al otro día llega y le saluda como si nada. Entonces, lo que quiero decir con esto: te perdiste una noche de sueño, te perdiste una noche de en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Por tener tu mente ocupada en basura. Porque eso es basura, son pensamientos negativos que no... Cada gente tiene sus luchas. Hay gente que tiene sus luchas con carácter, hay gente que tiene sus luchas con pensamientos sexuales, hay gente que tiene sus luchas con pensamientos de adicciones, de drogadicción, que no pueden dejarlo y están pensando en eso durante todo el tiempo y eso no los deja en paz. ¿Qué sé yo? Pensamientos de los cuales tenemos que despojarnos.
Porque los pensamientos controlan nuestras emociones. Y lo hemos visto durante la madrugada. ¿Quién es responsable de administrar sus pensamientos? ¿Dios? ¿El diablo? Usted y yo. Nuestros pensamientos y nuestras emociones son dadas a nosotros de parte de Dios, sí. El miedo, por ejemplo, para que no te maten. La reacción, el estrés, es para que te quites cuando va a pasar un carro, cuando va a pasar un camión. Si no tuviéramos emociones, el enojo es para poner límites. Si no, dejaríamos que todo el mundo nos pase por encima y abusen de nosotros y nunca pondríamos un límite. Esa es la razón del enojo. Las emociones son puestas por Dios, pero nosotros somos los responsables de cómo las administramos. Es por eso que el Señor dice: airaos, pero no. El Señor no dice: hoy no te voy a dar ira. Hoy vas a andar caminando por la vida, y aunque te pase un camión por encima y la mujer te grite por acá y los niños brinquen en tu cabeza por acá, y te vas a permanecer como el cura Tato, ¿verdad? Como un, qué sé yo, la Madre Teresa o cualquiera. No, el Señor dice: aírate. Te puedes airar porque tú eres el responsable de administrar tus emociones, pero no peques. Si hablas, si ofendes, si gritas, si menoscabas a otra persona, ya cometiste pecado. La mayoría de las veces el pecado está en abrir la boca. Usted se puede morder la lengua, pero se puede estreñir así, pero no puede. Si abre la boca, ya pecó. ¿Cuántos alaban a Dios? No puedo profundizar en eso porque ya me cayó la hora encima. Póngase de pie. Vamos a desprendernos. Esto es lo importante. Yo quiero orar por su vida. Vamos a desprendernos de todo pensamiento negativo. Vamos a desprendernos de toda carga en el nombre de Jesús. Yo sé que Dios hará algo grande, algo poderoso en su vida. ¿Cuántos lo creen? Si hay alguien que lo cree, comienza a adorar. Súbele la música, hermano Andrés. Si alguien comienza a adorar a Dios, yo sé. Si usted necesita oración, puede pasar hasta este lugar. Pase, porque quiero orar por usted. Quiero orar por lo nuevo que Dios hará. Y quiero orar para que olvide. Durante años el hombre y la industria farmacéutica han tratado de inventar medicamentos para que la gente olvide, medicamentos amnésicos para olvidar traumas. Pero hoy el Señor hará que empieces a fructificar. Hoy el Señor hará que olvides y perdones los daños del pasado, y que tu mente hoy comience a fructificar en el nombre de Jesús. Mana Alba, pasa. Oh Espíritu Santo Dios. Todos los que necesiten oración pueden pasar aquí. Todo. Sea por enfermedad, por sanidad, sea por peticiones, sea por el día de mañana. Oye, tú no sabes lo que va a pasar el día de mañana. Tú no sabes cómo vas a reverdecer el día de mañana. Y tienes que estar preparado. Señor, borra de mi mente aquello que está ocupando espacio. Ayúdame a tirar esa refrigeradora vieja. Ayúdame a tirar lo que está ocupando espacio. Yo siento la gloria de Dios. Hay alguien que aquí va a comenzar a olvidar las cosas pasadas. El Espíritu de Dios, pastor, ayúdame rápidamente. Ahí el Espíritu Santo de Dios está fluyendo ahora.